El Consejo de Defensa del Estado presentó hoy una querella criminal por los delitos de malversación y fraude al fisco en perjuicio de la Municipalidad de Vitacura. Para hablar del tema y también del reportaje de 24 Horas Central que dio cuenta de las platas perdidas en subvención educacional, nos acompaña María Jara Quemada, directora ejecutiva de Chile Transparente. María, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. María, a ver, entremos primero en el caso Torrealba, el exalcalde que estuvo por 25 años dirigiendo los destinos de Vitacura. Estaba leyendo una columna tuya publicada hace algunos días en Exante y otros reportes que tú has entregado. Y tú siempre has señalado, antes de profundizar en el tema de Torrealba, que siempre el eslabón más débil en la corrupción son las municipalidades. ¿Por qué? Así es, lamentablemente, y de hecho esto no es solo una percepción, porque muchas veces nos basamos en percepciones, que hay algunas encuestas que lo señalan así, pero también en datos duros. O sea, por ejemplo, el Consejo de Defensa del Estado dijo a inicios de este año que alrededor del 52% de los municipios tenían investigaciones por distintos casos de corrupción y como esto ha aumentado significativamente durante los últimos años. O sea, comparado con las cifras que había 2 o 3 años antes, la verdad es que ha aumentado mucho. Entonces, lamentablemente los municipios tienen ciertas características que los hacen como más susceptibles de que se produzcan estos casos y que a veces incluso sea más difícil de detectarlo. Por ejemplo, un poder bastante grande de quienes lideran los municipios, alcaldes, alcaldesas, que muchas veces no tiene una contrarrestación muy clara. O sea, a veces los consejos municipales o no tienen la capacidad de ejercer efectivamente ese rol, o no tienen simetría de información, por ejemplo, o simplemente no lo ejercen de la manera debida por un tema de simpatía política con el alcalde o alcaldesa de turno. Además de muchas decisiones discrecionales que las y los funcionarios muchas veces dependen de su voluntad y por lo tanto son más bien funcionarios municipales que funcionarios del Estado. Y yo creo que eso, sumado a quizás una falta de mayor transparencia y rendición de cuentas, ha generado estas posibilidades de mayor corrupción. Sí, y en este caso, por ejemplo, puntualmente de Vitacura, más que una investigación, más que... aquí se trató de una traición, 2 amigos prácticamente de muchos años, claramente el alcalde con un subalterno que tenían esta maquinita funcionando y al final, porque uno no le paga al otro lo que él pensaba que se le debía pagar al retirarse de su trabajo, salta este caso, no es que una investigación de por medio. Exacto, yo creo que igual ha ayudado también a veces a destrabar algunas investigaciones o a conocer la información, el límite a la reelección que se generó hace poco tiempo y que en el fondo lo que ha generado es este cambio en el poder de turno y ha permitido efectivamente generar ciertas investigaciones o que nuevas administraciones en el fondo detecten ciertos temas. Pero tal como tú dices, hay muchas interrogantes al respecto que a mí me surgen de este caso, que obviamente lo vamos a conocer más detalle cuando vaya progresando la investigación, pero es porque, por ejemplo, los bancos donde se hacían estos depósitos no levantaron alertas a la unidad de análisis financiero y la análisis financiero no inició una investigación que a su vez derivara al Ministerio Público. Quizás vamos a saber que si se hicieron esos reportes, que la unidad de análisis financiero no detectó nada extraño, no sé, lo vamos a saber, yo creo que mientras vaya progresando la investigación, pero ahí ya hay una alerta que a mí se me levanta de cómo efectivamente esto no fue detectado por el sistema previamente. Sí, María, también, si podemos profundizar en un punto que tú mencionaste en la primera de las respuestas, porque hay muchos organismos internos que debiesen, uno pensaría, levantar alarma respecto a este tema, contralorías dentro de las mismas municipalidades u organismos fiscalizadores, pero que al final terminan siendo como parte del mismo delito a veces. Exacto, ese es otro problema, tal como tú señalas, porque efectivamente lo ideal es que lo primero es que haya controles preventivos internos y que salten efectivamente las alertas, las luces rojas, previamente antes de que lleguemos a la comisión del delito. Y aquí claramente eso no ocurrió y efectivamente hemos visto que en algunos municipios no existen las unidades de control interno, en algunos existen, pero las personas lamentablemente no tienen quizás la competencia o la independencia suficiente para poder ejercer ese rol. Y por otro lado, luego ya saltamos como a los controles externos, como la Contraloría General de la República, que efectivamente sabemos que tiene dientes, pero no puede estar en todos los municipios al mismo tiempo. Y por otro lado, acá en Vitacura yo creo que pasó algo bastante particular, que es que no es que, a ver, los municipios en el año 80, en la dictadura, fueron autorizados a crear las corporaciones en temas de educación y en temas de salud.
¿ya? Y muchas de esas hay como alrededor, un poco más de 50 municipios que las crearon y que luego con el tiempo esto se prohibió, pero en el fondo quedaron las que ya estaban. Pero sí se ha permitido crear corporaciones en temas como de desarrollo cultural, desarrollo comunal, etcétera. Entonces ya tenemos estas organizaciones privadas que ejercen funciones públicas, muchas veces con presupuesto público, con personas que están ahí que son designadas por las autoridades de turno, por lo tanto podríamos decir que cumplen un rol público, pero que han estado sujetas a mucho menos control, transparencia y rendición de cuentas por parte de la entidad. Esto ha ido cambiando con el tiempo, los tribunales han ido cambiando sus decisiones, la Contraloría también, pero igual no tienen la intensidad de la regulación como municipio. Pero en el caso de Vitacura se crea una ficción aún más especial, porque en el fondo se recurre a unas organizaciones comunitarias, que son como la junta de vecinos, por así decirlo, que en el municipio de Vitacura hay alrededor de 100 que están registradas, pero que en el fondo lo que hacen en verdad es cumplir una función pública. O sea, es el municipio, por así decirlo, simulando ser esta organización vecinal. Y no le rinde cuenta a nadie. Y no le rinde cuenta a nadie, mucho menos transparencia, etc. Entonces, a mí también me saltan las alertas ahí de decir cómo se permitió esto, porque al final del día es una ficción legal. O sea, tú estás, en el fondo, escapando un poco de la regulación que tú tienes para ejercer este rol público, y yo creo que eso no debería estar permitido. Sí, María, ¿y cómo se puede dar también y cómo lo han visto los datos que ustedes manejan en Chile Transparente, que hay muchas municipalidades, por ejemplo, como tú decías, de estas 50 que manejan corporaciones municipales, que muchas de estas corporaciones manejan más personal y más presupuesto que la misma municipalidad? O sea, ahí uno dice aquí, algo raro hay. Algo raro hay, y es porque, a ver, muchas veces el objetivo de crear estas corporaciones es para como agilizar ciertos procedimientos, poder responder a necesidades de la ciudadanía más rápido. Pero eso puede llevar a, efectivamente, como hay menos controles, menos transparencia, puede llevar a que se contrate personas por vínculos familiares, por vínculos políticos, se les pague muchísimo más que a los funcionarios municipales, haya menos rendición de cuentas, menos control, etcétera. Entonces, al final del día, yo creo que tenemos que sincerar un poco eso, y hay un proyecto de ley que se ingresó hace poco por diputados y diputadas de distintos sectores políticos, o sea, bastante transversal, y al que el gobierno anunció que lo iba a apoyar. De hecho, le presentó una urgencia, donde en muchos de estos temas se hace cargo de que las corporaciones municipales tengan un tratamiento similar a los municipios, es decir, que se entre por concurso, por ejemplo, que se rijan por la escala de sueldos que se rigen los funcionarios municipales, en el fondo decir, ok, usted puede en algunas cosas ser más ágil, pero en lo relevante, que es por algo nosotros tenemos normas en el sector público, que es para, en el fondo, asegurarnos de que el sector público se utilice para el bien común y no para el bien de algunos o algunas, ya sea político, personal, económico, etcétera. Bueno, que esas reglas también tienen que aplicar a estas corporaciones municipales, porque al final del día acá lo que se está haciendo es ejercer una función pública. Propuestas, Andrés, sí. Hay muchas. Diagnósticos sobre esto hay hace un tiempo. Lo que ha faltado es la voluntad política. Entonces yo espero que alguna de las enseñanzas del caso de Vitacura, además de investigarse y sancionarse en caso de que efectivamente estos hechos se hayan cometido, es que de una vez por todas tengamos la voluntad política de generar los cambios regulatorios que necesitamos para que no se sigan repitiendo estos casos que son de manual y que en verdad los vemos cada cierto tiempo. Sí, ¿cómo se llega a un caso como el de Vitacura, María? Uno como que le recuerda, no sé, uno veía este tema de esconder los billetes entre medio de las paredes en la casa de descanso, esto de trasladar la plata, ojalá, en tipos de sobres que no se vean los billetes por afuera. Uno como le recuerda el caso en Argentina cuando se tiraban los billetes adentro de los conventos, una cosa de ese estilo. ¿Cómo se llega a un nivel así? ¿Cuál es el nivel de desprolijidad? Al final de que el alcalde hace y deshace lo que quiere, tras 25 años obviamente en una alcaldía? ¿Cómo se llega a un nivel de corrupción de esa profundidad? Sí, bueno, eso tiene que comprobarse porque la defensa del exalcalde dice que eso no ocurrió, eso lo vamos a conocer, pero de ser así, yo creo que hay varias cosas. O sea, primero hay una normalización de la corrupción. En el fondo, cuando tú ves que ya hay impunidad, empiezas a normalizar estos actos y en el fondo no lo ves tan incorrecto, y a veces incluso se percibe como que es el pago por ejercer ese rol. O sea, yo estoy dedicándole mucho tiempo y no puedo mantener el estilo de vida que tenía antes. Que podría estar ganando más plata en otras pegas. Uno recuerda un poco lo que fue el caso Mobgate en su minuto. Exacto. Entonces es un poco como lo que yo me merezco, por así decirlo. Y yo creo que el otro tema importante es la impunidad. O sea, cuando yo veo que pasan los años y que no me detectan y que puedo seguir haciendo y deshaciendo, yo creo que obviamente las personas empiezan como a adoptar actitudes más riesgosas porque perciben que no va a pasar nada. Entonces
Yo creo que eso, y por eso yo creo que este tipo de casos, de ser ciertos los hechos, es importante que en el fondo se sancionen con el máximo rigor de la ley, porque es una señal importante de que estos hechos no van a quedar impunes y que todas las personas respondemos ante la justicia independiente de quiénes sean. ¿Y sientes tú que puede significar, aunque suene medio cliché, una suerte de punto de inflexión en este tipo de materias, en la transparencia, en el área municipal, este caso? Yo espero que sí, porque la verdad es que ya hemos visto varios casos, o sea, son varias las corporaciones municipales que han sido investigadas, son varios los municipios de todos los colores políticos que han sido investigados. Recordemos que tenemos el caso Luminarias, que se está investigando en 11 municipios del país. Entonces, yo espero que de una vez por todas, tal como fue el caso Penta y el caso SQM, que fue el punto de inflexión en el tema del financiamiento de la política, yo espero que el caso Vitacura, sea el punto de inflexión en el caso municipios que hace mucho tiempo que requieren una modernización. Los municipios son esenciales, los municipios incluso tienen más confianza que otras entidades públicas como el Congreso y los partidos políticos por el rol que cumplen ante la ciudadanía. Entonces yo creo que por eso mismo nosotros no podemos arriesgarnos a que pierdan todo ese suerte de capital político que tienen y que efectivamente los municipios tengan más, en el fondo tengan una institucionalidad mucho más fuerte para que este tipo de casos no ocurran y menos durante tantos y tantos años, porque al final el impacto que se genera socioeconómico para las personas que dejaron de percibir beneficios porque alguien se llevó esa plata, como también en la confianza en las instituciones, es muy tremendo. Sí, tú mencionabas el caso Penta, que uno recuerda también que también se desencadena a raíz de un gerente que no se le paga lo que él creía que se le debía pagar en un despido, Hugo Bravo, y tira el hilo y entrega toda la información. Es como muy parecido en cómo se desencadena el hecho al caso de Vitacura. El caso Cabal también se supo por la misma razón. Hay que seguir la línea del dinero, decía una avesada periodista, Mónica González. A ver, María, te quiero cambiar de tema, quiero llevarte a la investigación de nuestro departamento de prensa, que en 24 horas tú también participaste de esos reportajes. En las subvenciones escolares, te informa la Contraloría que da cuenta de rendiciones de cuentas de sostenedores, que no están esas rendiciones, por casi 500.000 millones de pesos en gastos no acreditados, dineros que no han sido gastados o no están en las cuentas de los sostenedores municipales. 330.000 de estos 500.000 millones son sostenedores municipales. Claro, volvemos al tema de las municipalidades, volvemos a estas zonas oscuras. ¿Cuál es tu análisis respecto a este informe de Contraloría, este reportaje publicado ayer por el equipo encabezado por el periodista Jordan Hopia? Mira, yo creo que lo lamentable es que esto no es novedad tampoco. O sea, hemos visto, por ejemplo, el mismo municipio de Providencia se acaba de llegar a una suspensión condicional contra un exfuncionario que se gastó parte de los fondos CEP en aguinaldo y en otras cosas. O sea, el funcionario está tranquilamente en Londres. Está tranquilamente en Londres. Entonces, yo creo que lamentablemente eso no es nuevo y yo creo que aduce una falta de control. Una falta de control. Entonces, como no se controlan bien estos recursos, finalmente se pueden o mal utilizar o puede haber un desorden. Puede haber un desorden y las platas no se encuentran, pero eso no puede ocurrir con fondos públicos. O sea, tal como yo hablaba con el equipo cuando me entrevistaron, yo le decía, o sea, pregúntale a un académico o académica que tiene fondos del Estado, de la NIF, pregúntenle cómo el Estado les exige rendir hasta el chicle que se comen. ¿Ya? Y en el fondo es súper riguroso. Entonces, ¿por qué en esto no podemos ser igual de rigurosos? Ahora, puede haber un tema más de fondo, de que efectivamente no están bien desarrollados estos fondos, porque, por ejemplo, no se puede utilizar en sueldos y remuneraciones, y muchos sostenedores terminan pagando sus sueldos y remuneraciones con estos fondos, porque si no, el colegio no puede, lo más básico no puede andar. Pero bueno, si es que la regla es así, y si no, cambiamos la regla. Pero yo creo que lo peor que podemos hacer es como seguir sosteniendo este tipo de situaciones donde la superintendencia no hace el trabajo de fiscalizar adecuadamente. Yo creo que en el fondo los ministerios de educación de turno también tienen una responsabilidad para ver si la política pública está bien hecha y por qué no está funcionando. En el fondo, ¿dónde puedo solucionar? Lo mismo con el Congreso. Y finalmente los sostenedores y los municipios. O sea, yo creo que aquí, cuando estamos hablando de recursos públicos, porque yo veía en el reportaje donde alguien decía, no, si es que esto está, pero no se ha rendido bien, esta información está. Bueno, pero es que lo que pasa es que en tu caso puede estar, pero es que en el caso de al lado puede haber una persona que se aproveche de este desorden y esta falta de control para llevarse la plata para la casa. Y finalmente, lo que eso implica es que esos recursos no están llegando a las personas que más los necesitan. Estamos hablando de la educación, un tema extremadamente sensible en nuestro país que ha llevado a tremendas movilizaciones y manifestaciones. Entonces yo creo que tiene que haber una preocupación acá de los distintos actores y las instituciones de que efectivamente garanticemos que esos recursos se están bien utilizando y que si la política pública no está
bien diseñada, bueno, tenemos que corregirla entonces para que funcione bien. Pero aquí lo importante es que se esté cumpliendo con su objetivo y eso, al menos a mí, de ver la información, no me queda tranquilidad de que efectivamente se esté haciendo. O sea, aquí se puede dar el caso, por ejemplo, que tú mencionabas, no sé, de un municipio que recibe cierta cantidad de dinero para que se arregle, por ejemplo, la techumbre de un colegio, pero está en el nivel también de forado en los sueldos de los profesores, que esa plata se termina usando en los sueldos de los profesores, como tú mencionabas. Pero también puede darse el caso, María, ¿crees tú, que esta plata derechamente se la estén robando? O sea, es que pueden haber múltiples casos. Nosotros no tenemos la información exacta. Y efectivamente, esto es de libro. Lo que ocurre cuando ocurren los casos de corrupción, generalmente no necesariamente son personas que viven pensando en corromper, sino que hay personas que ven la oportunidad. Y aquí, en el fondo, tú lo que estás dando es dando oportunidades. Entonces, yo no puedo garantizar que en todos estos casos haya corrupción, tampoco puedo garantizar que ninguno haya corrupción. Pero el tema es que cuando tú tienes este desorden y tienes esta falta de control, tú en el fondo estás generando las condiciones para que alguien corrompa. Y eso yo creo que es preocupante. Pero por otro lado, aunque haya sido solo desorden, el problema de que nosotros no sepamos en qué se gastó eso o dónde están los recursos que deberán estar en ciertas cuentas es que nadie nos garantiza que se haya utilizado para un objetivo considerado por nosotros como adecuado, que es en general la educación de calidad. Entonces yo creo que por eso se establecen ciertos criterios, por eso se establecen destinos de los recursos. Si no nos parecen, discutamos eso, conversémoslo. Pero mientras eso no se cambie, yo creo que tiene que utilizarse en lo que está destinado. Y volvemos quizás a la primera parte de la conversación. 2/3 de estos dineros corresponden a sostenedores municipales, cruzarlo con lo que primero que estábamos conversando en la Municipalidad de Vitacura y lo que tú decías al principio. Este es el eslabón, sin duda, en cuanto a corrupción, más débil. Exacto, es el eslabón más débil. Y muchas veces porque no tienen las capacidades internas de tener los controles. O sea, estamos hablando de municipios pequeños, precarios, en regiones aisladas, donde quizás nadie quiere irse a trabajar pero para también allá. Santiago y otros grandes. Pero también lo vemos en municipalidades muy ricas, muy grandes, con todas las capacidades. Entonces, por eso yo creo que tenemos que hacernos cargo de esto y de la diversidad también de los municipios, no establecerles requisitos que sean imposibles de cumplir, pero sí tampoco un relajo y una libertad absoluta que al final terminamos conversando de este tipo de situaciones que le hacen mucho daño a la fe pública al final. María Jaraquemeada, directora ejecutiva de Chile Transparente, te agradecemos este diálogo con Canal 24 Horas. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a ti, Andrés, que estés bien. Chao, chao.